Muy buenas noches, Venezuela, bienvenidos todos a este su espacio La Fuerza de la Unión, una tribuna abierta a la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que ocurre en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. La Fuerza de la Unión es una presentación de frigoríficos NIS, el placer de la carne, ubicado en la planta baja del mercado municipal de Chacao. Es también una presentación del supermercado Madrid, ubicado en la calle Páez de Chacao, diagonal a la Plaza Bolívar de ese municipio. Bueno, antes de empezar nuestro programa, quiero pedirle disculpas a toda nuestra audiencia, tanto la que nos sigue a través de la señal abierta de Radio Rumbos y la que nos sigue a través de las redes sociales. Estamos arrancando nuestro programa de hoy a las 8:07, prácticamente la mitad de un segmento, la mitad de un negro, ¿no? Así decimos en la radio, un segmento negro. Quiero pedirles disculpas, vamos a tomar medidas para tratar de que a partir del próximo lunes situaciones como estas no se produzcan, al menos no con tanta frecuencia. Hoy hay un conjunto de informaciones ciertamente importantes, ciertamente relevantes, algunas quizás ustedes las hayan visto, otras quizás no las advirtieron y algunas a lo mejor la vieron pero no las valoraron en toda su gravedad. Hay una que destaca y que ha aparecido en diversos medios electrónicos locales y en muchos medios internacionales. De hecho, voy a compartir con ustedes un titular de un medio electrónico local, Efecto Cocuyo, pero que obtiene la información de un cable de la agencia EFE. Son unas declaraciones del general Padrino López, ministro de Defensa. Dice así: la disputa con Guyana no es una guerra armada, por ahora. Eso en sí mismo, ese discurso, esas expresiones, forman parte pues, de un conjunto de procesos que son preocupantes. Las guerras no salen de la nada. Las guerras primero son verbales y luego son de otra naturaleza, ¿no? Luego son más sangrientas, luego son más terribles. Bueno, por cierto, también del lado guyanés hemos visto conductas y amagos y insinuaciones de carácter claramente belicista. En el lado venezolano no solamente se trata de efectivos militares o altos funcionarios como el general Padrino López, hemos visto incluso, yo lo digo con vergüenza, hemos visto a personas de oposición que uno sabe que no tienen nada que ver y no tienen el menor conocimiento de lo que es el tema bélico, diciendo cosas así como que hay que mandar una orden internacional para capturar al presidente de Guyana, o diciendo que mandarían los aviones para romper la barrera del sonido sobre Georgetown. De todo eso hemos visto, y repito, eso es grave porque las guerras, para que existan, primero hay que verbalizarlas. O sea, esto forma parte de un proceso, de una escalada. Y esto es contraproducente o contradictorio con los intereses fundamentales del país. Nosotros tenemos títulos inobjetables sobre el Esequibo y esos títulos hay que hacerlos valer en el espacio diplomático, en el espacio jurídico, en el espacio de la política. Por eso, para valorar estas declaraciones, tenemos en línea a la doctora Rocío San Miguel. La doctora Rocío San Miguel es la presidenta de la Organización Control Ciudadano para la Seguridad y la Defensa Nacional, es decir, es la organización bandera de la sociedad civil venezolana en materia de seguridad y defensa. Rocío, muchísimas gracias por atender nuestra llamada desde el Gigante Rumbos. Muy buenas noches. Por favor, comparte con la audiencia lo que sería tu valoración de estas declaraciones y dinos si tú crees que son un exabrupto puntual o una particularidad de un funcionario o si esto forma parte de un clima que debiera llamarnos la atención. Te escuchamos. Sí, buenas noches, Chugo. Gracias por la oportunidad, como siempre. Yo creo que debemos estar muy atentos los venezolanos respecto a
después de la jornada de unas 48 horas que ha venido desarrollando el presidente de Guyana, Irfan Ali, dentro del territorio Esequibo. El presidente de Guyana, acompañado de las autoridades militares más importantes de ese país, estamos hablando de lo que es el equivalente a su ministro de la Defensa, el brigadier Omar Khan, jefe de Estado Mayor de Defensa, se llama así en este país, de la Guyana System Force, y de su principal asesor de seguridad nacional, realizó visitas a varios puntos del territorio nacional, del territorio Esequibo de Información, justo al norte, en Babaruma, se llama, muy cercano al estado de Tamacuro, al límite del estado de Tamacuro, y no lo podemos llamar frontera, error en el que ocurrió Padrino en su declaración. Eso equivaldría a señalar, si decimos que el exterior es nuestro, a señalar que el límite, la frontera, por decirlo algo así. Pues bien, estuvo el presidente de Guyana en esta zona, pero también estuvo muy cerca de las playitas, en el territorio Esequibo. Pasó la noche en un campamento militar acompañado de soldados y expuso toda su jornada en las redes sociales. Sin duda, una afrenta clara al Estado venezolano en términos francos y directos. Una provocación. Que fue respondida por el ministro de la Defensa el día de hoy. De una forma que también es bastante fuerte. Está diciendo que se puede ir a la guerra y todavía no estamos en tiempo de guerra. Aquí hay que llamar a la sensatez, es decir, que hemos hecho los pueblos de Guyana y de Venezuela. Y es allí donde hay que insistir en que entender que el caso está en la Corte Internacional de Justicia y es que este caso tiene que vivirse en este espacio. Y la pregunta es, ¿cómo a esta hora aún no hemos pedido los actos que pueden considerarse hostiles y peligrosos para la seguridad internacional que viene realizando Guyana con el otorgamiento de concesiones, pero también con provocaciones de carácter militar en el territorio? Hay una manera de reconducir los problemas internacionales y hay medidas diplomáticas muy certeras con respuestas muy útiles que se podrían aplicar y que no está aplicando Venezuela. Y esta es la pregunta que nos hacemos en este momento. Esto no se va a resolver con el referéndum consultivo el 3 de diciembre. Incluso la próxima semana, muy previsiblemente, vamos a estar en una escalada todavía aún más de las elecciones, si es que aún cabe esta posibilidad. Y me refiero si aún cabe porque ya están siendo de tal grado de provocación que puede llegar a generar un choque militar fronterizo. Ciertamente esta es una situación extremadamente preocupante. En estos días estamos conversando con Rocío San Miguel, la presidenta de la Organización No Gubernamental Control Ciudadano para la Seguridad y la Defensa Nacional, repito, la organización bandera de la sociedad civil venezolana en materia de seguridad y defensa, a propósito de los gestos claramente provocadores del presidente de Guyana actuando en el territorio Esequibo y en el territorio de reclamación, y la forma como el ministro Padrino López respondió hoy diciendo que no estamos en una guerra armada con Guyana por ahora. En estos días estaba escuchando en un portal unas declaraciones de Alejandro Fleming. Alejandro Fleming es una persona profesional en materia de relaciones internacionales, fue ministro de Chávez, fue ministro de Maduro, fue vicecanciller, es decir, es una persona claramente comprometida con el proceso político oficialista. Sin embargo, él reconocía en sus declaraciones que Venezuela está en un momento de peculiar fragilidad, está en un momento de casi absoluto aislamiento y que por eso la conducta en este momento debería ser más cuidadosa.
Y me extrañó también escuchar de él, que es un personaje, repito, muy vinculado al gobierno, diciendo que la Corte Internacional de Justicia es un espacio donde se debe seguir litigando en favor de los justos derechos y reclamos de Venezuela sobre el Esequibo. ¿Esto significará que está permeando esta conciencia en sectores del oficialismo o será algo aislado de uno u otro vocero? Bueno, yo creo que en muchos sectores del oficialismo hay preocupación en torno a este tema. En los sectores militares la hay, no porque Venezuela se vea militarmente frente a Guyana, porque debe decirse que la Fuerza Armada de Guyana es muy pequeña, apenas la conforman unos 5.000 efectivos, pero sí hay preocupación por la diplomacia militar y la cooperación militar internacional que tiene Guyana y que ha venido desarrollándose en los últimos 5 años. Guyana tiene el mayor apoyo de todos los países del Commonwealth, de CARICOM, de Brasil. Hay cooperación brasileña de carácter militar en el propio territorio Esequibo. Y sin duda, en cualquier planificación de guerra para Venezuela, desde el contexto de conflicto, este tipo de alianzas militares son muy preocupantes. Es decir, yo creo que hay una medianidad de conciencia de la gravedad y los peligros que representaría para Venezuela incursionar en un proyecto guerrillista en estos momentos. Creo que también sectores políticos internos del chavismo pueden estar criticando la manera tan relativa e inconsistente en la que se plantea este referéndum constitutivo. Relativa e inconsistente porque las preguntas están muy mal hechas, tienen muchos errores constitucionales, tienen, digamos, son un cheque en blanco, es decir, no cumplen con los parámetros de técnica constitucional. Y eso defraudó a sectores intelectuales del chavismo madrileño. Y quedan hoy frente a una hoja de ruta escogida que ya es irreversible, que no tiene salida, que es llegar a este 3 de diciembre. Y este tipo de encerronas son muy peligrosas cuando involucran elementos de conflicto internacional, porque luego, ¿cómo echar para atrás después de meterse en este problema? Y creo que eso tiene muy preocupado al madurismo, porque está entrando en un callejón sin salida en el que puede escribirse un aparente triunfo. Por cierto, Chugo, no se lo han dicho con cuántos votos se va a considerar que es un triunfo, porque ahí hay 5 preguntas y se podría determinar que las 2 primeras de manera paulatina obtienen el sí, pero hay algunos que estamos llamando a que se responda negativamente a la pregunta 3, 4 y 5, porque son un cheque en blanco absolutamente peligroso para el país. Y entonces, ¿cómo quedará ese resultado si hay unas respuestas ambivalentes en este sentido? El resultado no está claro cómo puede ser exhibido al final hasta por el propio Consejo Nacional Electoral. Pero en todo caso, va a representar una encerrona que luego puede significar echar para atrás al gobierno. Y en política internacional no sería la primera vez que muchos estados cometen errores por no saber cómo echar para atrás. Y esto podría pasar para el gobierno venezolano y esto tiene muy preocupado a sectores dentro del gobierno. Rocío, te queremos agradecer enormemente que nos hayas regalado estos minutos, que hayas nutrido con tu criterio informado, con tu acercamiento profesional a este tema, la opinión que pueda construir nuestra audiencia. Un gran abrazo, buenas noches. Otro para ti, gracias por la oportunidad. Rocío San Miguel, la doctora Rocío San Miguel, presidenta de la Organización No Gubernamental Control Ciudadano para la Seguridad y la Defensa Nacionales, diciéndonos, en primer lugar, sí, hay una escalada declarativa, una escalada gestual y verbal por parte de las autoridades guyanesas, que están subiendo la temperatura al tema del diferendo con Venezuela sobre el Esequibo. La respuesta que está dando el gobierno, la respuesta que hoy dio el general Padrino es también, digamos, de alta tensión. Eso es decir que no estamos en una guerra armada todavía, por ahora. Es ciertamente complejo. Creo que es importante el llamado que nos hace Rocío San Miguel a estar muy pendientes y ejercer presión ciudadana
pidiendo, exigiendo, reclamando sensatez y responsabilidad en el manejo de una situación tan compleja como esta. Sobre todo porque, caramba, es muy complejo cuando tú ves a factores de la alta dirección del Estado retando poderes mundiales, cuando aquí no se ha podido acabar ni siquiera con los zancudos. Pues. Lo estoy diciendo literal. Hoy en la cuenta del dirigente sindical Mauro Zambrano, un destacado joven venezolano que es dirigente en el ámbito de los trabajadores de la salud, se pudo conocer que está circulando desde el día de ayer un documento dentro del Ministerio de la Salud. Dice así, es una comunicación, la número 043-2023, donde el ciudadano licenciado José Barrientos, coordinador de control de vectores, reservorio y fauna nociva, se dirige a todo el personal administrativo de promoción para la salud con el siguiente mensaje. Dice así: la presente tiene como finalidad notificarle que a partir del día lunes 27 deberá asistir a su jornada laboral de lunes a viernes en su horario establecido en la normativa. Esto obedece a lineamientos emanados por las autoridades competentes debido a la contingencia sanitaria con el dengue en el Distrito Capital. Nota, estarán en esta modalidad de horario hasta que esté la contingencia vigente. Posterior a ella, retornarán a sus cronogramas de guardia habituales. Hacer más referencia, etc. Entonces resulta que ya oficialmente hay una contingencia sanitaria por dengue. Hay que preguntarse, bueno, ¿eso qué significa? Significa que estamos oficialmente ante una epidemia. ¿Cuáles son las diferencias entre contingencia sanitaria, epidemia? ¿De qué manera podemos interpretar esto a los ciudadanos? Es decir, si esto se le informa a los empleados del Ministerio de Salud, ¿cuándo le va a informar a los ciudadanos qué medidas hay que tomar? Esas preguntas vamos a tratar de poder tener más insumos para responderlas, buscando criterios expertos. Tenemos en línea precisamente a la doctora Patricia Valenzuela. Ella es presidenta de la Sociedad Venezolana de Infectología y es una persona que amablemente en más de una ocasión nos ha dado su apoyo acá en este espacio para poder nutrir el criterio de nuestra audiencia. Patricia, muchísimas gracias por atender nuestra llamada hoy viernes de Black Friday, ¿qué te puedo decir? Noche de Black Friday. Muchísimas gracias, Patricia, de verdad. Por favor, ilústranos sobre este tema. ¿Hay o no hay epidemia ya? ¿Podemos hablar de eso? ¿Qué significa contingencia sanitaria por dengue en Caracas? Hola, gracias por la invitación. Un saludo a tu equipo y las personas que nos escuchan en este momento. Bueno, realmente sabemos que hay incrementos en el número de casos de dengue y que, bueno, esto se viene alertando desde noviembre de 2022 para toda Sudamérica, no solamente Venezuela. De hecho, se dio primero en otros países como Brasil, Perú, Colombia. También es cierto que se están diagnosticando casos de dengue en países donde no había tradicionalmente, o el número era muy bajo, como Argentina, como Uruguay. Y esto, bueno, va de la mano con el aumento del vector. Porque dengue, chikungunya, es una enfermedad infecciosa que se transmite a través de un vector. Y ese vector es el Aedes aegypti, que es el zancudo o mosquito cataplasma. Entonces, pues por supuesto, se han dado condiciones ambientales como el incremento de la temperatura en julio y agosto, que favorece el ciclo reproductivo del Aedes aegypti. Y además, tradicionalmente en Venezuela, en el segundo semestre del año, es cuando de forma característica se hace mayor diagnóstico o aumenta el número de casos probables de ellos. Y eso va de la mano con las lluvias, con la temporada de lluvias. Y sabemos que este año pues también ha sido particularmente con un aumento de las lluvias caídas. Y no solamente es un problema del Distrito Capital. De hecho, en todo el territorio nacional
Claro, 4.800 en los primeros 5 meses de 2023, cuando lo comparas con 2022, pues ya se ve que hay un incremento en el número de casos. Claro. Estamos conversando, repito, para quienes se incorporan recién a la transmisión, con la doctora Patricia Valenzuela, presidenta de la Sociedad Venezolana de Infectología, quien nos está explicando cómo esta llamada contingencia sanitaria por dengue en el Distrito Capital en realidad responde pues al incremento notable de los casos de esta infección. Y nos advierte que esto no se limita al ámbito capitalino. Una pregunta, Patricia, porque realmente me preocupa mucho esto. Como tú sabes, yo he tenido alguna experiencia en lo que es el ámbito de la información estadística. Yo, dentro de las cosas que he hecho, yo trabajé en la Oficina Central de Estadística e Informática, actualmente llamada INE. Y sé la utilidad de una plataforma de información para poder desarrollar políticas públicas. ¿Cómo se está haciendo para combatir el dengue si no hay información oportuna sobre esto? ¿Desde hace cuándo no se tiene el boletín epidemiológico, por ejemplo? ¿Cómo están haciendo los médicos infectólogos? Sí, bueno, realmente es una situación compleja en la que estamos viviendo. El boletín epidemiológico, pues ya 2014, 2015, pues quizás fueron los últimos boletines que tuvimos disponibles. Vale destacar que el boletín epidemiológico venezolano es un excelente documento elaborado por profesionales muy bien informados académicamente y que nos permitía orientar no solamente ubicar geográficamente casos, por ejemplo, que pudiesen tener fiebre y RAS, o que fuese fiebre y mialgia, que son dolores musculares, o síndrome diarreico, sino que también, bueno, nos permitía evaluar cómo estaba, por ejemplo, lo relacionado con la vacunación. Y la tasa de mortalidad infantil, la tasa de mortalidad materna. Entonces, bueno, es un documento que definitivamente nos permitía establecer protocolos, estrategias de salud pública y pues yo lamento muchísimo que no lo tengamos a mano. Y bueno, tenemos pues el buen monitoreo no oficial que a veces realizan algunas organizaciones no gubernamentales. Y tenemos los datos que publica la Organización Panamericana de la Salud en su página, que de Venezuela, que son datos oficiales en principio, porque Venezuela es miembro de la OPS, es un Estado miembro de la OPS. Entonces, son quizás estos datos los que, bueno, nos permiten más o menos ubicarnos en la realidad venezolana. Yo creo que es importante entender que la contingencia sanitaria siempre será presente en la medida que nuestros hospitales se mantengan sin un adecuado abastecimiento de insumos, de material médico quirúrgico, de reactivos para hacer diagnósticos, porque los diagnósticos, la mayoría de los casos de dengue probables que se confirman, se hacen diagnósticos en laboratorios privados, es decir, laboratorios que están fuera del sistema de salud público. Entonces, sí, definitivamente, en el momento que se incrementa el número de casos por cualquier enfermedad infecciosa aguda, es verdad, está el riesgo de que se colapse el sistema sanitario. Wow. Porque bueno, no tenemos esas capacidades todavía optimizadas. Patricia, te agradecemos enormemente que nos hayas regalado estos minutos y que hayas, bueno, le hayas dado mayor fortaleza técnica y profesional, científica, a esta información que vino de fuente administrativa y sindical en relación a esta situación con el dengue. Te rogaría si pudiésemos la próxima semana hacer un nuevo contacto, porque resulta que el dengue no viene solo, resulta que el zancudo
patas blancas es un multivector, es decir, es un vector de múltiples infecciones respiratorias. Así que sería importante que pudiéramos conversar sobre esta circunstancia posteriormente. ¿Tú crees que sea posible? Sí, claro, por supuesto, estoy a la orden. Definitivamente la Aedes aegypti pues, es un vector que transmite dengue, zika, chikungunya y son algoviriosis que están circulando en América. Muchísimas gracias, Patricia. Era Patricia Valenzuela, la doctora Patricia Valenzuela, presidenta de la Sociedad Venezolana de Infectología, dándonos este contexto profesional, científico, sobre este anuncio que nos llega, ¿cómo decirlo? O sea, esto es un anuncio burocrático, administrativo, del Ministerio del Poder Policial para la Salud. No fue un error. Ellos dicen Ministerio del Poder Popular, pero cada vez que va una manifestación de trabajadores a protestantes de cualquier ministerio, lo que se encuentran es la policía. Por eso yo les digo el Ministerio del Poder Policial para tal cosa, en este caso para la salud. Sale una comunicación de un burócrata a un conjunto de empleados diciéndoles, mira, vale, hay una contingencia sanitaria sobre dengue. Eso nos llega a través de las redes sociales por la vía de un dirigente sindical. La doctora Patricia Valenzuela dice, sí, hay una situación compleja, hay un incremento desmesurado un incremento importante del número de casos de dengue, y eso no se reduce al Distrito Capital, es una situación de todo el país. Así que bueno, a tomar medidas en relación a esta situación. Cuando son las 8:33 de Noche Capitalina, vamos a la siguiente pausa comercial, vamos a identificar la valiente señal del gigante Rumbos y ya regresamos con muchísimo más de la fuerza. La fuerza es la unión. Información las 24 horas. Programas de la música que a usted le gusta. Y como siempre, al lado de su mejor amigo, el pueblo. Por eso y por mucho más, quédate en los 670 AM del Radio Rumbo. Gigante. Son las 8:35. Publicidad. Atención, mucha atención. En Óptica Argentina Bolívar, en la luz. Y después el sonido que tenemos ahí. Se volvieron locos. Porque ahora tenemos el 20% de descuento en todo. Llámame ya. 0819 y aprovecha esa locura que tiene para Óptica Martínez y Bolívar. Aprovecha que es por tiempo limitado. Y ahora tenemos consulta de oftalmología con previa cita y a precios solidarios. Corre la voz. Convierte tus fines de semana en unas largas vacaciones. Posada Mansión Rugget. Villas equipadas con cocina, nevera, aire acondicionado. Disfruta de nuestra hermosa piscina abierta las 24 horas. Posada Mansión Rugget, en el mismo Caribe de Boca de Chile. A solo 2 horas y media de Caracas. Te esperamos los 365 días del año. Reservaciones por los teléfonos 0414-303-2476 y 0414-131-3998. Síguenos, @tu Posada Mansión Rugget. La oportunidad que estabas esperando. El Black Weekend de Hospital y Macro ya está aquí. Aprovecha solo por 3 días, 24, 25 y 26, de precios que no volverán en alimentos de salud. Visítanos a nivel nacional del lunes a domingo de 8 de la mañana a 8 de la noche. Hospital y Macro, salud y alimentos en un solo lugar.
chikungunya, De nuevo, ¿no? influenza. Sí, sí, sí. Ah, pero entonces eso es tipo película. Lo tiran del ambiente, se llenan los farmacéuticos, eliminan gente. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Seguramente usted ha escuchado hablar o ha leído en las redes sociales o en alguna publicación sobre el cambio climático. Y esto a veces se maneja de una forma tal que uno parece que estuviera siempre viendo una película de ciencia ficción. Pues no es una película, no es un cuentico, no es una novela, es una realidad que impacta, afecta a nuestra vida, a nuestra cotidianidad. Si bien, ¿no?, nosotros tenemos el privilegio inmenso de vivir en esta zona intertropical, los rigores acá del cambio climático no son tan acentuados. Hay países donde el invierno es un desastre y bueno, aquí cuando caen 4 gotas de agua se nos inunda Caracas y esto es una contingencia. Pero mire, las nevadas son cosas terribles en otras latitudes o el verano. El verano genera una gran cantidad de muertes, ¿no? Porque las personas mayores, hipertensos, etcétera, sencillamente no soportan los rigores del verano. Aquí no hemos tenido, por esta circunstancia de nuestra tropicalidad, esos niveles extremos, pero sí están cambiando las cosas. Se están cambiando las cosas. Uno de los efectos del cambio climático es lo que se llama el calentamiento global. Ahora, ¿qué ocurre cuando no solamente se trata del cambio en el planeta o del calentamiento producido por esta circunstancia? ¿Qué ocurre cuando por mala gestión de la ciudad, mala gestión de los espacios públicos, se construyen islas de calor? Es decir, cuando se destruye eso que la gente de Plantados, Caracas, llama nuestro patrimonio arbóreo. ¿Verdad que es distinto a decir el árbol aquel que tumbaron, a decir nuestro patrimonio arbóreo? Bueno, hay gente que pelea por eso. Hay gente que pelea por nuestros árboles, que dicen nuestros árboles tienen dolientes. Y mañana esta gente tiene una jornada particular. Tenemos en línea a Cheo Carvajal. Cheo Carvajal es un activista ciudadano, es periodista y es un enamorado de Caracas. Es un enamorado de esta ciudad, tan es así que, bueno, desde hace muchísimo tiempo desarrolló una suerte de movimiento ciudadano llamado Caracas a Pie. Lo tenemos en línea porque él es una de las personas que está organizando y promoviendo esta actividad de mañana con Plantados Caracas. Cheo, gracias por atender nuestra llamada desde Gigante Rumbos. Muy buenas noches. ¿Qué es Plantados Caracas y cuál es la jornada que va a haber mañana? Te escuchamos. Vale, bueno, muchas gracias por esta oportunidad. Plantados, el nombre completo es Plantados en Defensa de los Árboles de Caracas. Es una coalición que surgió hace 2 años exactamente, un poco más atrás. Digamos, la fecha del 27 de noviembre clave, cuando hubo una primera irrupción en la calle para manifestar el contexto con lo que estaba ocurriendo con el arbolado de la ciudad. Es decir, podas salvajes, activas, talas injustificadas. Hay una situación muy recurrente que empezó a explicar a mucha gente, nos obligó de alguna manera a filtrarnos y crear esta coalición de organizaciones, personas interesadas en el tema ambiental, en el tema urbano. Y claro, un poco nuestro interés siempre ha sido poner el foco sobre la importancia, el valor que tiene el árbol en el contexto urbano, bueno, en general, pero en el contexto urbano tiene un valor importantísimo. Y entonces, 1, contener la agresión, por un lado. 2, tratar de exigirle a las instituciones que asuman su rol de proteger el arbolado, porque está entre sus competencias y sus obligaciones. Entonces, esto no es una ya contra las instituciones, sino más bien las instituciones recuperen ese mandato que tienen.
estamos investigando nosotros. Para cuando llueve, el agua de la lluvia percole hasta el acuífero, y dentro de todo lo que es el ciclo del agua está la transpiración de los árboles para generar, digamos, esta masa en el aire de agua que luego cae en este ciclo permanente. La diversidad, las hábitats de especies para regular la temperatura, para regular los ruidos que existen, porque existen como pantalla para disminuir los ruidos. Es decir, son todos los beneficios, pero mucha gente que no los desconoce. Pero luego hay otras personas que no es que es ignorancia, que es arrogante. Es decir, la verdad es que 1, 2, 3, 4, 10 árboles no me importa, porque yo puedo tener aire acondicionado en mi casa y eso no me importa. No me importa que haya una calor en la calle porque yo me muevo a pie, muevo una cosa llena de aire. Es como esa doble terrible situación. Ella gente que ignora y otra que dice no me. Ante esto, nosotros decimos, nos tratamos y no nos tratamos, si nos quedamos alcanzados por un rincón, sino que nos movemos muchos espacios para, uno, señalar el problema, dos, plantear soluciones, alternativas, tres, empezar a responder este patrimonio que hemos ido perdiendo. Cada vez que hacemos una acción, estamos plantando algo. Entonces, ya para ir a lo concreto, en relación con mañana, a las 10 de la mañana nos vamos a concentrar en el Samán, que es la avenida Sucre de los dos caminos, a una cuadra de la avenida Rómulo Gallegos, donde está la esquina de Parque Miranda y el Milenio, subiendo por a una cuadra a este Samán, que es un centenario, que la gente de los dos caminos se ha empeñado en tener y defender, porque ese también está amenazado. Allí nos concentraremos y allí vamos a salir en movilización por la Rómulo Gallegos, luego conectando con la Francisco Miranda, pasaremos por la Plaza también y bajaremos al distribuidor de la salida, donde finalmente vamos a plantar 7 árboles en una de esas islas que tienen espacio más suficiente para tener árboles. Y dentro de las cosas que vamos a hacer en el camino es compartir a través de un código QR unas infografías que orientan a la gente, les dan herramientas para proteger nuestros árboles, porque esa línea pedagógica para nosotros es importantísima. Cheo, te queremos agradecer enormemente que nos hayas regalado estos minutos y que nos hayas informado sobre el cómo, el por qué, el de dónde y el para qué de esta jornada. Lamentablemente la conexión es muy deficiente. De todas maneras, creo que se escuchó bastante bien la convocatoria para la actividad de mañana. Sábado 25 o a partir de las 10 de la mañana desde el Samán, que está en la avenida Sucre de los dos caminos. La referencia que nos dio Cheo es absolutamente clara del Millennium, del centro comercial Millennium, subiendo por la principal de los dos caminos una cuadra. Allí está un Samán centenario, ese es el sitio de concentración. De allí se va a salir en caminata, no manifestación, por la avenida Rómulo Gallegos, por la avenida Francisco de Miranda, hasta llegar al distrito de Altamira, donde se va a hacer la siembra de 7 árboles en espacios. Te lo agradezco muchísimo, Cheo, y bueno, y nos vemos mañana además. Un gran abrazo. Un gran abrazo. Era Cheo Carvajal, repito, de Plantados Caracas, y su cuenta es @caracasapié en la red social X, antes llamada Twitter. Hay que tener claro que esto estamos hablando no de comerflorismo. Se trata, ay, mira, unos tipos que no tienen nada que hacer y que están entonces defendiendo las maticas. No se trata de eso. Se trata de defender nuestra calidad de vida. Se trata del derecho humano a tener una vida con calidad. De eso se trata. Se trata de salvaguardar nuestro patrimonio arbóreo. ¿Verdad que suena distinto? Patrimonio arbóreo. No esos árboles que no les duelen a nadie. Lo que es de todo el mundo no es de nadie. Lo que es nuestro patrimonio arbóreo es una responsabilidad nuestra como ciudadanos. Es un derecho humano. Y hablando de derechos humanos, los defensores de derechos humanos tienen cada vez más problemas en este país.
hay un destacado defensor de derechos humanos que es el señor Marino Alvarado. Marino Alvarado fue director del Programa Venezolano de Educación, Acción en Derechos Humanos, Provea, durante bastante tiempo. En la actualidad es el director legal de Provea, el director de exigibilidad de derechos. Específicamente, estaba en una actividad reunido con trabajadores, hablando de los derechos de los trabajadores en el estado de Yaracuy, y de repente apareció más o menos una docena de agentes del SEBIN tocando la puerta, preguntando, ¿está aquí Marino Alvarado? Bueno, tenemos un testimonio exclusivo para las Fuerzas de la Unión de Marino Alvarado sobre esta situación y cómo esto impacta todo lo que es el espacio cívico, todo lo que es el trabajo ciudadano de reivindicación de derechos. Escuchemos en exclusiva para las Fuerzas de la Unión la voz de Marino Alvarado. Se tuvo por esta oportunidad de darle a tu audiencia sobre la situación presentada el día jueves 23 en San Felipe, estado de Yaracuy, cuando funcionarios del SEBIN pretendieron entrar a una casa sindical en la cual se realizaba un taller organizado por Provea para la capacitación de gente sindical. Aproximadamente a las 12 del mediodía, dos funcionarios del SEBIN intentaron ingresar a la casa sindical con el propósito de hacer un trabajo de agencia, pretendían tomar fotografías de los participantes y en ese proceso también tenían mucho interés de saber si yo me encontraba ahí en el lugar. Tres personas que estaban ejerciendo el control, el ingreso, porque para empezar al taller una inspección previa, no dejaron ingresar a los funcionarios del SEBIN, consideraban que se estaban confusos, y ellos insistieron en que querían saber si yo me encontraba en el lugar. Los funcionarios dijeron que sí, ellos mismos sabían que yo estaba ahí, entonces cuál era la insistencia. Se mantuvieron por unos minutos en el lugar y luego se retiraron. Sin embargo, yo quiero destacar tres cosas de este hecho. Primero es que el gobierno de Maduro ha venido institucionalizando en las actividades que realiza el movimiento social, ya sea un foro, una concentración, una protesta pacífica, se acerquen funcionarios del SEBIN y de la Dirección General de Contrainteligencia Militar a tomar fotografías, a veces en tono y en forma muy provocativa, lo cual genera incomodidades y conflictos con los que están participando en manifestaciones y protestas. Una forma de intimidar, una forma de amedrentar, que no han logrado, porque por más que ejercen ese tipo de acciones, sí lo realizan, se sigue luchando, se sigue ejerciendo el derecho a la libertad. En segundo lugar, este tipo de acciones está estrechamente vinculada a lo que hemos denominado el cierre del espacio cívico. Es una forma de hostigar, es una forma de incomodar a las organizaciones para que dicen su trabajo de colocar obstáculos y de generar en el caso del taller, cuando los participantes se enteraron del hecho, más bien la actitud, en lugar de intimidarse, la actitud de la gente fue reafirmar su compromiso. Y el tercer aspecto que quiero destacar es que hemos observado que hay un proceso creciente de inteligencia, de labores de inteligencia hacia
sociales, no solamente con esta toma de fotografía, con este tipo de acciones, sino que se viene haciendo de seguimiento a activistas sociales. Yo he explicado, por ejemplo, algunos activistas como a veces son seguidos por funcionarios policiales, o a veces los interceptan en las calles, cuando están en y también lo hemos visto en el caso de la universidad, donde fui en el caso de rodeando cerca donde se han realizado actividades, por ejemplo, de la huelga de hambre, claro, centro. Es decir, hay un proceso de persecución que no solamente es la persona abierta, de reprimir una protesta, que los funcionarios de la Policía Nacional y los funcionarios de la Guardia Penal, sino también un trabajo de buscar información sobre las actividades que tenían los sociales. Y esto, digamos, forma parte de esta política. Estamos frente a un Estado que es represor, frente a un gobierno que ha cometido una serie de graves violaciones a los derechos. Pareciera que estas labores de inteligencia van orientadas a tener suficiente información de líderes sociales para, cuando ellos consideren oportuno y adecuada para su política represiva, detenerlos o hostigarlos. Entonces, denunciamos que este tipo de prácticas están sucediendo, pareciera que el proceso de labor de inteligencia hacia los sociales, y por el otro lado, contrario a lo que el gobierno pretende en la realidad. La fuerza, ahora a lo largo se está dejando el segundo encuentro nacional de líderes y empresas sociales por el derecho al agua, que forma parte de estos procesos de articulación de las sociedades, para muy importante. Es un llamado para quienes lo están escuchando a esta hora de la noche, que sigamos con la frente en alto, sigamos avanzando en los procesos comunitarios de organización, sigamos levantando la voz por nuestros derechos, siempre en el marco de la Constitución, siempre en el marco de la ley, y con la convicción de que si somos perseverantes, de que si estamos luchando, nosotros podemos avanzar en la conquista de derechos. Era la voz de Marino Alvarado, defensor de los derechos humanos, que está siendo objeto de una acción, de un conjunto de acciones de hostigamiento por parte de cuerpos de seguridad del Estado. Dice, no se trata solamente de mí, no se trata solamente de Provea, se trata de una operación para reducir el espacio cívico y atemorizar, desactivar a la ciudadanía. Y nos dice, a pesar de eso, lo que está ocurriendo es que la gente está organizándose más, protestando más. A veces no se trata de protestas, a veces se trata de acciones de organización y movilización ciudadana. No todo es una protesta, no todo es una marcha, no todo es una denuncia. A veces ocurren cosas como esta de la que nos acaba de hablar Cheo Carvajal, la movilización de ciudadanos en defensa de los árboles de la ciudad, por ejemplo, agredidos por la inoperancia de las autoridades que deberían planificar la ciudad, y a veces también por los intereses mercantiles de quienes creen que todo tiene que ser asfalto y concreto si eso les da ganancia. Entonces, pongo como ejemplo de lo que es organización, construcción de tejido social, esto de lo que nos acaba de hablar, por ejemplo, Cheo Carvajal, expresando nuestra solidaridad clara y firme
con Marino Alvarado. Quiero en estos minutos finales que nos quedan compartir con ustedes algunas otras actividades ciudadanas de los próximos días a los que perfectamente podemos incorporarnos todos si esa es nuestra área, digamos, de inquietud, de motivación. Además de la actividad de Plantados Caracas, de la que ya nos habló Cho Carvajal, quiero decirles que mañana, en la noche, no en la mañana, la actividad de Plantados Caracas es en la mañana y hasta el mediodía. En la noche se va a realizar la actividad llamada Nocturneando por parte de la alcaldía de Chacao. Es importante. No se trata simplemente de que, bueno, sí, tú sabes, la rumba, el asunto, los comercios, la música. No, se trata de la ciudad recuperando a la ciudad. Se trata del ciudadano recuperando el espacio ciudadano en horas nocturnas, ¿no? Cosa que antes ocurría normalmente y ahora es un desafío. Ahora a la gente le da miedo. Bueno, el ciudadano recuperando la nocturnidad, recuperando la Caracas de noche, porque es también espacio cívico. El domingo, sábado, domingo, la próxima semana, también se estará desarrollando la quinta edición del Festival Internacional de Cine de los Derechos Humanos, Miradas Diversas. Se viene desarrollando, por cierto, desde hace ya varios días, desde el 20 y será hasta el 29 de noviembre. Se han producido ya algunas cosas, algunas proyecciones muy importantes de algunas películas ciertamente espectaculares y que no suelen estar en las carteleras comerciales. Repito entonces, Miradas Diversas, pueden ubicarlo, la programación, la grilla completa en las redes sociales de Gran Cine, del circuito Gran Cine, @gran_cine. Pueden conseguir allí la información completa sobre este ciclo, el quinto Festival Internacional de Cine de los Derechos Humanos, Miradas Diversas. Y otra invitación, pero ya para el próximo lunes. El lunes arranca la Feria del Libro del Oeste de Caracas. Como ustedes saben, hace poco se dio la FILBEN, la Feria del Libro organizada por el gobierno. Entonces, bueno, lamento tener que decir que fue una feria sectaria, que fue una feria politizada. Tú podías ir para allá para encontrar biografías del Che Guevara y cosas por el estilo, cosa que no es malo, pero digo, que traten de meterte por un solo carril, violenta tu derecho a tener acceso a información plural. La Feria del Libro del Oeste de Caracas está organizada por la Universidad Católica Andrés Bello y se va a encontrar con cualquier cantidad de puntos de vista, distintos autores, distintas editoriales, cultura, educación, información. Repito, a partir del próximo lunes, también entonces la Feria del Libro del Oeste de Caracas. Nos encontramos entonces el próximo lunes. Trabajamos para ustedes en la presidencia del Gigante Rumbo, la doctora Elsa Siciliano. Al frente de los controles estuvo, como de costumbre, el amigo Luis Salazar. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Cho Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza, Venezuela, porque la fuerza es la unión. La fuerza de la unión fue una presentación de frigoríficos NIS, el placer de la carne, ubicado en la planta baja del Mercado Municipal de Chacao. Es también una presentación de Supermercado Madrid, ubicado en la calle Paz de Chacao, diagonal a la Plaza Bolívar de ese municipio. Cuídense muchísimo. Nos encontramos, bueno, ojalá que nos podamos encontrar mañana en la mañana en Plantados, mañana en la noche en Nocturneando, el domingo en el ciclo Miradas Diversas y el lunes en el día en la UCAP, en la Feria del Libro. Pero si no nos vemos por allí, nos encontramos el próximo lunes a las 8 de la noche en la valiente señal del Gigante Rumbos, si Dios quiere.